levantada. Atribulados mas no angustiados, en apuros no desesperados, perseguidos no desamparados, derribados pero no destruidos, en tu amor. Atribulados mas no angustiados. Oh, muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios Espíritu Santo, por la casa de mi hermano. Te pido que tú les bendigas. Señor, ten misericordia, Señor, y sécanos para su Padre, fruto, Señor. La capacitación de tu Espíritu Santo, por favor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Danos capacidad, eficacia, a la hora de preguntar, a la hora de exponer, Señor. Te pido que la unción de tu Espíritu Santo nos selle por completo para que pueda ministrar, Señor. No vivimos, Señor, como dijeron los apóstoles, que lo que hemos visto, lo que hemos tocado y palpado, tocante al verbo, esto se anuncia. Padre, por favor, ten misericordia. Que sea de bendición a los hermanos que lo vean en el programa, Señor. Para que nuevas almas, Señor, vengan al conocimiento de Cristo. Que los siervos seamos avivados, que la iglesia sea edificada. Pero ruego, Señor, que levantes a una nueva generación. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas, hermanos. Que el Señor os bendiga poderosamente. Bueno, pues como hemos hecho unas cuantas entrevistas, hemos tenido bien los hermanos y mi persona y sobre todo al Espíritu Santo en esta ocasión hacerle una entrevista al tío Agustín, un hombre que admiramos, un hombre que queremos, que respetamos, como lo que es un hombre de Dios. Le vamos a hacer distintas preguntas hablando de los inicios y en esta ocasión pues nos acompaña un invitado especial, nuestro hermano Josué, al cual todos queremos porque es un joven que no todo el mundo se le puede decir esto, un joven que es un amigo de Dios. Preséntate, Josué. Soy el hermano Josué, nieto de el Agustín, con mucha honra. Soy un joven de la iglesia de El Monte y nada, estamos aquí para estar un día haciéndole a mi abuelo unas preguntas y para que Dios nos bendiga mucho. Amén. Amén. Buenas a todos, bienvenidos al canal de la Iglesia del Monte. Como ya saben, soy el hermano Jesús, soy el administrador de la cuenta de la iglesia y hoy tengo la dicha y el privilegio de estar con un general de la obra, con el tío Agustín, y me da la dicha pues de hacerle esta entrevista pues para la gloria de Dios. Amén. Vamos a hacerle diferentes preguntas sobre su testimonio, sus comienzos y espero que sea de edificación para todos ustedes. Amén. Y nada, vamos a empezar ya con la entrevista y queremos empezar, tío, con preguntarle sobre su comienzo. ¿Cómo era su vida antes de conocer al Señor? También. Bueno, quisiera leer dos textos de la palabra antes de comenzar y está en Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 y verso 1. Dice, lo que era en el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. Pues
deciros que antes de conocer al Señor, amén, pertenezco a una familia normal, gloria al Señor, y como era, por decirlo así, al principio, aunque ya llevaba la obra 8 o 10 años, pero era al principio, y entonces había mucho rechazo, teníamos mucho rechazo al Evangelio, porque se oían muchas cosas que la gente inventaba y yo era especialmente un enemigo, pues, malo para el Evangelio. Les tenía coraje a los aleluyas, ¿vale? Pero todo tiene su tiempo. Amén. Y claro, Dios ya tenía determinado el tiempo que nos permitió vivir con Él. Y esto es lo que realmente ocurrió en nuestras vidas. Gloria al Señor. Y llegó el momento en que el Evangelio pues vino a nuestras vidas. Gloria al Señor. Bueno, pues como iba diciendo, yo era un hombre bastante raro, ¿vale? Era bastante raro, con unos principios pues un poco malos, porque el orgullo y la soberbia me capitaneaban. Precisamente por eso, porque oía hablar que a los aleluyas pues les echaban maldiciones, a otros les pegaban, a otros les juraban, y eso para mí pues era un veneno a mi espíritu, era terrible. Y eso es lo que era mi vida, y conmigo pues la mayoría de mis hermanos éramos todos igual, ¿vale? Pero el Señor aprovecha las ocasiones. Amén. En cierta ocasión, mi padre fue un hombre muy juerguista, un hombre muy alternador, y no había manera de dejar la vida que llevaba. Y llegó un momento de que, ya anciano, los médicos le dijeron que no podía seguir llevando la vida que llevaba, por cuanto si seguía el mismo tema, cualquier día podría sufrir lo que menos esperaba. Eso pues a él le pasó mucha factura, y resulta que a partir de ahí, de que él dejó de ir por ahí, de alternar y de beber, lamentablemente comencemos los hijos a entrar en el alterne y en la juerga, ¿vale? Y entonces uno de los días, que era el día de las fiestas de San Mateo, nos fuimos todos los seis hermanos, nos fuimos a una terraza a tomar café, y estuvimos allá un tiempo tomando algunos refrescos, y ya tomando un tiempo, mi padre nos dijo: iros al circo, coger las mujeres, iros al circo, y después del circo os venéis a casa y no salgáis más, que en estos días hay mucho peligro en las calles. No vayáis por ahí por las calles. La cuestión que así lo hicimos. Nos fuimos al circo, y en el circo ocurrió algo que no esperábamos, y es que se armó un jaleo bastante fuerte, que tuvieron que venir, pues primeramente tuvo que venir un jeep de la policía armada, luego tuvo que venir otro de antidisturbios, y ahí se armó una guerra campal. Fue tremendo. De manera que, gracias a Dios, que llegaron a poder dominarnos, porque si no, pues hubiera sido más grave el asunto. Mandemos a 3 policías al hospital. Nos encadenaron
con las esposas y nos llevaron, como es normal, presos. Allí estuvimos y nos dieron mucho calor, ¿vale? Vale. Ya entendéis, ¿no? Eso es, nos dieron mucho calor. La cuestión que después de que nos hicieron lo que nos hicieron, nos pasaron directamente, sin juicio, al Astaribén. Estando el Astaribén, pues se quedaron 5 mujeres solas Dios mío. con todos los hijos. Y se vinieron todos a la casa de mi padre, como es normal, menos mal, que era un piso grande, gracias a Dios. Y ahí pudieron estar todos hasta que se empezó a resolver el tema. Esto, pues les llevó a mi padre y a mi madre de hablar solos y decir de que tenían que hacer algo, que esto no podía seguir así, y determinaron que cuando saldríamos y que se podría de llamar al pastor, el pastor es el hermano Jeros, que está en el cielo, un varón de Dios a quien le debemos, bajo la gracia de Dios, le debemos todo lo que somos. Amén. Bendito el nombre de Jesucristo. Él estaba casado con una prima mía carnal y Dios sabe hacer las cosas, ¿vale? Y esta fue una de las causas por las cuales no se le despachó al pastor de aquí de La Rioja a causa de un hermano que tengo en el cielo que era un salvaje, ¿vale? La cuestión que gracias a Dios, que estuvimos un par de meses solamente presos y nos mandaron con libertad provisional, con una fianza. Gracias a Dios, nunca habíamos estado presos, teníamos buena conducta en cuanto al trabajo y la verdad que mi madre recorrió toda una calle entera pidiendo firmas de apoyo para sus hijos. La cuestión es que, gracias a Dios, ya vinieron los hermanos, el pastor y los hermanos que ya conocían el Evangelio, el hermano Zurdo, el hermano Arminio que está en el cielo y algunos hermanos más y hermanas que se habían convertido 7 o 8 meses antes de que vendrían a Logroño. Y es ahí, tío, cuando ya empieza su convertimiento en Dios, ¿no? Amén. Entonces, vamos a hablar ahora, hemos hablado de su vida que ocurrió en el momento cuando no estaba en el Señor, y ahora vamos a hablar acerca de su conversión, cómo ocurrió ese momento puntual, y también nosotros sabemos algo muy importante, y es que el Tico Gatón, su papá, sé que pegó un bocinazo en Miranda, dando un anuncio que iba a marcar un antes y un después en su hogar, ¿no? Cuente esas dos cosas para poder hablar de la conversión. Amén. Pues la cuestión, gracias a Dios, que llamaron al pastor y ahí pues empecemos a escuchar el Evangelio. Nos obligaba mi padre a ir al culto. Entonces, gracias a Dios, teníamos mucho respeto a los ancianos y él nos decía, ir donde queráis, pero a las 7 de la tarde quiero que estéis aquí y que nadie se mueva. Y así estuvimos hasta marzo, desde enero hasta marzo, que en marzo, ¿vale? Bueno, hay un detalle que predicando el pastor acerca de que Dios quería a los hombres sinceros, en ese momento no le salté por respeto a mi padre, que igual me pegaba un guantazo que me asolaba, pero cuando terminó de predicar, dije, pastor, tú dices que quiere Dios a los hombres sinceros. Sí. Digo, pues por mí que no venga más, porque yo vengo forzadamente, porque me obliga mi padre. Si no, yo no vendría. Y detrás de mí, el resto de mis hermanos también dijeron lo mismo. Al hacer esto, se marcharon con mucha tristeza, se les cambió la cara,
fue algo tremendo, fue una desilusión tremenda para ellos. Y ahora cuando se van por la casa afuera, veo a mi madre que se puso roja como un tomate y ahora empezó a derramar lágrimas por su cara. Yo que la veo le digo, ay, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora de esa manera? Dice, válgame Dios, hijo mío, toda la vida sufriendo, ¿sabéis? La vida que he vivido, y ahora que empezaba a tener un poco de paz, cogéis y me hacéis esto. Me tocó el corazón porque, aparte de que era muy duro, pero el hombre que es duro también es muy sensible cuando llega el momento. Le dije, ay, no tenga miedo, díganles que vengan. Vaya, y siguieron viniendo, gracias a Dios. Entonces seguimos ahí y aconteció algo, que en marzo había una convención en Miranda. Se adelantó mi padre y mi hermano Enrique, que está en el cielo. Fueron un día antes porque un hermano mío también se había entregado un año antes que nosotros, los llamó para que vieran. La cuestión que al día siguiente marchemos a la convención y ahí nos recibieron con mucha ilusión, porque mi padre, él decía que sí, que creía que tenía que haber algo, pero claro, pero que no iba al culto por él, que era por nosotros, porque quería que nos convirtiéramos al Evangelio. La cuestión que cuando vino a recibirnos, vino como un niño, dándonos la noticia diciendo, ¡ay, hijos, que es verdad, que lo he visto yo, que es verdad! He visto el poder de Dios, Amén. cómo domina a Satanás. Y fue tremendo. Nosotros nos echemos a reír y vaya, la cuestión que llegó el momento y hicimos el culto, hicieron el culto, y ahora recuerdo que predicó un hermano que está en los cielos y terminó de predicar y él hizo un llamado, pues como se hace el llamado, pero que nosotros no entendíamos. Y ahora dice, el que no tenga a Dios, que se ponga de pie. Claro, era para recibir al Señor, pero yo no quería recibir al Señor. Y ahora, digo, si me quedo sentado, van a querer que soy aleluya. Y dije, me levanté y dije, yo no soy aleluya. Y conmigo se levantaron otras 15 personas más. La cuestión que el hermano, el predicador, hizo una oración y ya nos habíamos involuntariamente, nos habíamos entregado a Dios. Sí, el Espíritu Santo sabe hacer bien las Amén. cosas. Amén. Te amo, Dios. La cuestión es de que cuando termina el culto, el Espíritu Santo trata a mi padre y le dice, mira, si no seguís adelante, ¿qué va a decir la gente de ti y de tus hijos? Y ahí pegó un bocinazo y dijo, atención, doy palabra delante de Dios, que yo y mis hijos seguiremos a Dios. Amén. Fue tremendo. Te amo, Señor. De ahí terminamos y nos fuimos para casa. Cuando lleguemos a casa, nos fuimos todos a por él, a casa, y le dijimos, pero es que se ha vuelto loco, ¿qué es lo que le pasa? Es que nos quiere obligar a vivir toda la vida, hipócritamente, a la fuerza, nada más que porque usted quiera. Dice, el que se vuelva para atrás le corto el cuello. Amén. Todos adelante, nosotros para defender a los aleluyas. Y esto me llevó a estar 3 días sin poder dormir. Estaba en el trabajo y no podía parar. Era algo terrible. Y al tercer día, una noche, de una manera u otra comprometí a Dios y le dije, Señor, si en verdad existes y tú quieres algo conmigo, muéstrate a mi vida. Y de la manera que hasta ahora he vivido,
para el orgullo de mi raza, ahora voy a vivir para ti. Amén. Te dejo el tabaco y dejo la bebida y te serviré en el nombre de Jesucristo. Y de esta manera me convertí al Señor. Amén. Es impactante escuchar esta historia porque la hemos escuchado de terceras personas, de gente que estuvo allí pero viendo a lo lejos, o de personas que se lo ha contado a personas, pero experimentarlo en primera persona y que nos lo cuente el tío Agustín ha sido algo impresionante, algo que nos ha cogido el eco y que admiramos, tío, de todo corazón. Amén. Ahora ya hemos estado viendo, tío, pues cómo se convirtió usted, cómo se convirtió su familia por la palabra de su padre. Y ahora quiero preguntarle sobre cuándo sintió por primera vez que el Señor lo llamaba al ministerio. ¿Qué fue lo que experimentó? Lo que le dio para dar ese sí para predicar su palabra. Dios llamó a Jeremías y le dijo: antes que nacieres, ya te di por profeta a las naciones, y desde el vientre de tu madre yo te escogí para llevar mi nombre a las naciones. Yo tenía el llamado de Dios desde antes de convertirme. Tenía envidia, o sea, tenía odio a los aleluyas y tenía envidia de los predicadores. Sentí ese llamado a predicar desde antes de convertirme. Entonces, el Señor utilizó esos primeros 3 días, causó en mí desolación y aborrecimiento para que tomara una decisión delante de Él y un compromiso. Y esto me llevó a hacer firme mi vocación y mi elección. A partir de ese momento, mi mente y mi corazón estaba el llamado. De hecho, pues creo que aún no estaba ni convertido, ni me había entregado al Señor. El pastor oraba por una hermana que le daban ataques epilépticos, que es mi cuñada. Oraba por ella y de vez en cuando ¡bum!, caía. Y uno de los viajes, te adora mi alma, Señor, qué bueno eres. Quité al pastor y dije: voy a orar yo. Y hermanos, y me puse a orar por ella, que me parece a mí que no estaba ni entregado al Señor. O sea, que en mí había un espíritu que me alimentaba, y era el Espíritu Santo, que ya, desde el principio que yo escuché el primer mensaje, cuando tenía 19 años, 7 u 8 años antes de convertirme, porque oí un culto allá en Fresnillo de las Dueñas, y oí una alabanza, esta alabanza que dice: allá en el cielo hay un hogar. Y me acuerdo que el hermano que predicaba acerca de las aguas de Mara, que cogió un tronco, lo echó al agua y las aguas se endulzaron. Pues esto no me lo borró el Espíritu Santo, porque Él tenía ya de antemano determinado mi llamado para enviarme. Y por eso sentí este llamado. De hecho, tío, él hizo el primer ensayo antes de ser bautizado, tengo entendido, ¿no? Amén. ¿No? Sí. Fue así, ¿no? Sí, por supuesto. Amén. Sí, de hecho, empecemos a celebrar cultos. Gracias a Dios, el pastor, había en él un respaldo y una unción especial. No era un gran predicador de una palabra no, pero cada palabra que el Espíritu Santo tomaba de su corazón era una diana en los corazones de los pecadores. Era tremendo. Se entregaban las almas, se manifestaban los demonios. Tremendo. Y eso, pues, enseguida nos entreguemos en marzo, y en mayo, los primeros de junio,
ya hubo bautismos. Y nos bauticemos, pues, unos pocos. El hermano Zurdo, el hermano Arminio, que está en el cielo, mi padre, mi madre, alguna persona más, unos cuantos. Era el primer bautismo, recién abierta la obra, ¿vale? Por ese motivo. Luego hubo otro bautismo donde se bautizaron más gente todavía. Gloria al Señor. Y el Espíritu Santo tocó a nuestro pastor y determinó cuáles eran los que tenían que levantarlos. Qué bien. Y un día, antes de pasarnos por las aguas, ya nos hizo un ensayo. Amén. ¿Vale? Amén. Gloria al Señor. Y la verdad, pues que hablábamos de nosotros en vez de la Biblia. Claro. No sabíamos nada. Testimonio, claro. Nos hablábamos por lo que nos pasaba en el trabajo o algún encuentro con alguna persona testificando y cosas así. Sí. ¿Vale? No sabíamos nada. Algunos de nosotros prácticamente no sabía leer. Mi primo el Zurdo creo que leía muy mal. Mi primo el Arminio también era muy torpe leyendo. El Enrique sí, el Enrique era más listo. Ese sabía leer bien, ¿vale? Y yo, pues muy poco también. Aprendimos a leer sobre la marcha en la palabra. De esas mismas cosas, tío, queremos hablar ahora, y es de los inicios de Logroño, ¿vale? Pues claro, todo tiene su tiempo. Hemos hablado de cómo era antes en Cristo, antes de ser cristiano, cuando se convirtió, cómo fue llamándole el Señor al ministerio. Pero ahora vamos a hablar un poquito de los primeros años de Logroño, experiencias con el pastor. Yo tengo entendido que hay una experiencia de que usted estaba orando y vio una visión, ¿no? Sí. Al poquito tiempo de estar ahí en el Señor. Sí. ¿Cómo fue esa visión? Pues esa visión fue... ahí todavía estaba sin bautizar. Era el principio. Estoy orando al Señor y de repente veo dos brazos, así a esta distancia, abiertos. Así veo, como de aquí para allá y de aquí para allá. Y veo las dos manos agujereadas, pero es como si las hubieran agujereado en ese momento. La sangre fresca, como que hubiera sido en el momento. No sé cómo, ni de qué manera, pero es que ahora mismo, no lo entiendo. Estoy sentado en una de las sillas que es igual que la que me metí debajo de la silla. No pude aguantarla, me metí en un ovillo y me metí debajo de la silla. No pude. Me vino la presencia de Dios con tanta fuerza que me era imposible. De hecho, la presencia de Dios me duró más de una semana. Amén. Marché, iba, veía estaba la presencia de Dios conmigo y esa visión permanente. Me tiré más de un mes, que tenía vergüenza mirar al cielo. Me era imposible mirar al cielo. Creaba en mí un temor reverente que no podía mirar al cielo. Era tremendo. Gloria al Señor. Amén. Y hay una experiencia muy bonita que quiero, que nunca la he contado. Y es que por esto es importante que cuando estemos en la presencia de Dios no seamos niños ni torpes cuando el Espíritu Santo nos quiera hablar. Eran los primeros meses. Aún no estaba pasado tampoco por las aguas. Según estoy orando así, viene el Espíritu Santo y me dice: sal corriendo, que le pilla un coche al Richard. Y yo cojo y digo: te reprendo en el nombre de Jesús. Con que pasa un minuto y me dice: corre ligero, que lo pilla. Salgo corriendo. Había que subir una cuesta. Salgo corriendo. Según subo la cabeza, veo que hace un coche ¡pam! Y le pega. Y lo lanza contra la cuneta.
Voy corriendo, no hago caso al coche, agarro al hijo y salgo corriendo al culto. Estaba el pastor llevando el culto, le digo, corre, ora por él, que le ha pegado un coche y no sé qué es lo que le ha podido hacer. La cuestión que ora el pastor por él y me dice, no tengas miedo, pero de todas las maneras, ve, cógelo y vete, llévalo a urgencias. No digo nada a nadie para que no se alarme nadie. Cojo el coche y me voy rápidamente a urgencias. Lo miran, le hacen una radiografía, le miran todo. Dice, no le ha tocado ni le ha magullado nada Amén. el cuerpo. Amén. Esto fue para mí una experiencia tremenda porque vi Porque lo había de visto. qué manera habla Dios, Amén. de qué manera el Señor nos cuida, de qué manera, si fuéramos capaces de saber oír la voz de Dios, de cuántas cosas nos podría librar. Amén. Amén. Al principio en Logroño siempre se ha dicho, ¿verdad?, que ha habido manifestaciones bastante fuertes. Una de ellas, tengo entendido que trabajando usted en un lugar ocurrió algo con una persona. ¿Me lo puede contar? Sí, amén. La cuestión es que era una posesión bastante infernal, una posesión muy mala, de manera que esta posesión era a causa de que esta joven desaparecía de casa de la madrugada y aparecía al lado del río en una chopera y ahí dejaba las zapatillas muchas veces y volvía al amanecer toda llena del rocío de la noche y llamaba a la puerta y su padre salía a buscarla. Llegar el momento que el padre cambió la cerraja, metió una llave nueva y aún de esa manera la seguía sacando de la casa Dios mío. y la llevaba a los ríos y a las choperas. La cuestión de que la primera vez es una experiencia muy bonita. Éramos nuevecicos. Y habíamos ya éramos candidatos en locales y el pastor tenía que marcharse. Y el pastor nos dijo, siempre que andéis en santidad, bajo el temor de Dios, no tengáis miedo, aunque venga el mismo Satanás en persona. Reprenderlo, que tiene que huir en el nombre de Jesús. Pues así fue. Se marchó y estaba esta joven en el culto. Ahí teníamos sillas de estas que se pegan y teníamos cinco sillas seguidas y teníamos una tabla por la parte de abajo uniendo y otra tabla por la parte de la espalda uniendo las sillas. Y según terminemos del culto, se manifiesta y hace así, y levanta con una mano las sillas con las tablas. Hermanos queridos, no sé si saben cómo son los dogos argentinos, los perros. No sé si los han visto de qué manera atacan a los jabalines. Pues de esta manera nos lancemos los 4 candidatos Amén. que no teníamos experiencia de nada. Hermanos, si no sale tan pronto el demonio, lo volvemos loco y le rompemos los tímpanos de los oídos. Porque nos tiremos los 4 a la vez, al oído los 4, reprendiendo, ¡fuera, fuera, fuera, fuera! Y se tuvo que marchar. No le quedó más remedio. Gloria al Señor. No le quedó más remedio que marcharse. Amén. Y acerca de la pregunta que has dicho, la cuestión es de que estábamos en el tema de la vendimia y nos los llevemos con nosotros a este matrimonio porque esta mujer estaba casada. No lo llevemos con nosotros para tenerlo y que estar vigilada esta persona. La cuestión que eran sobre las 12 de la mañana y resulta que
Hago así, me quedo mirando y no la veo. Digo a mi mujer y a las hermanas que también venían, que eran mujeres de los candidatos y alguna hermana más, digo, mirar a ver, ir ligeras y a ver que estará ahí o está por ahí. La cuestión es que dan una vuelta y no la ven. Vienen, dice, no hay manera, no la encontramos. Entonces digo, venga, todo el mundo a buscar por ahí. Vamos a buscarlo. La cuestión es que cada uno por un lado y yo me quedo mirando así. Enfrente había un monte y había un arroyo grande y había unos matorrales. Y ahora yo pienso, me acordé del pasaje del Gadareno, que lo llevaba a los montes. Digo, si quiere el demonio, ¿qué le cuesta llevársela para allá? Digo, me marcho para ahí. La cuestión es que un ribazo grande que había y había que pasar por una viña antes de llegar al arroyo y a los matorrales grandes que había. Y ahora, según paso por la viña, llego a un lugar, viene la presencia de Dios y me dice el Espíritu Santo, grita y dile que salga, en el nombre de Jesús. Y digo yo, ¿y a quién le digo que salga? Éramos nuevos, no sabía nada. Y luego la cuestión que uno de los hermanos, mi hermano, era muy raro, me iba a tratar de loco y por ese motivo no voté. La cuestión es que paso, no hago caso a la palabra, paso y empiezo a subir el monte. Va el Señor, porque creo que fue el Señor, me retorció un tobillo, me decía, vuélvete para atrás. Y yo canso y cabezón. Para adelante, me retuerce el otro tobillo. Y dijo, yo para adelante. Y subí a gatas de rodillas hasta el último del monte. Me quedé mirando por allí y no había nada. Digo, bueno, para abajo otra vez. Y ahora empiezo a bajar para abajo como puedo. Y de cada vez se me van arreglando hasta que se me arreglan los tobillos. Bendito eres, Jesús. Ahora, cuando voy a pasar otra vez por el mismo sitio, ahí ya cogí miedo, hermanos. Cogí miedo. Creo que me elevó del suelo, me elevó algo del suelo. Y me gritó con autoridad y me dijo, te he dicho que grites en el nombre de Jesús y que le digas que salga. Digo, ahora mismo, Señor. Digo, en el nombre de Jesucristo, Satanás, donde quiera que estás, ahora sal fuera y responde. Hermanos, pegó un alarido de muertos, algo terrible. Digo, ya has caído, demonio. Marcho corriendo y me engañó. No estaba donde me hizo suponer que estaba. No lo veo. Y ahora me pongo tieso, le digo, escúchame, cobarde embustero, en el nombre de Jesucristo. Te ordeno que me digas la verdad. ¿A dónde estás? Responde. De nuevo, volvió de nuevo a pegar el alarido. Marché corriendo y ahí estaba. La tenía tirada en el suelo, con la boca en la tierra, como una piltrafa que ya estaba tirada. Gloria al Señor. Entre nosotros había un hombre que decía que lo hacía porque quería. Ahí me porté un poco bruto y le dije, mira, ¿lo crees? Digo, ten cuidado que igual te ahoga, para que digas que lo hace porque quiere. Y gracias a Dios, en un momento, enseguida, gracias a Dios, echemos fuera al demonio y se quedó libre. Amén. Lo que le voy a preguntar ahora va de la mano porque estamos hablando de una persona que era un poco más débil, digámosle de alguna manera, porque le daba cabida. Pero hermanos, tenemos que vigilarnos todos. El diablo no respeta títulos. Amén. No respeta cargos, ni respeta rangos. Amén. Si un pastor está mal, el diablo va a aprovechar. Y si un creyente está mal, pues igual manera.
dentro del mismo tiempo que eran candidatos, también hubo una oposición de un pastor que tuvieron que liberarlo. Y luego creo que usted entró ahí de pastor, que luego entramos a las preguntas de los pastoreos. ¿Cómo fue esa liberación de ese pastor? Amén. Pues fue de la siguiente manera. Mi hermano, que está en el cielo, fue a visitar la iglesia, que lo invitó el hermano este que estaba, lo invitó. Y ahora, estando allá, lo oyó profetizar. Lo vio como profetizaba. Y discernió por el espíritu de que estaba poseído. Se fue el Kiko Enrique, ¿no? Sí. La cuestión que cuando llegó a casa al día siguiente, marchó donde el pastor y le dijo: pastor, este hermano está poseído. Dice: hombre, es muy fuerte lo que estás diciendo. Claro. ¿Está poseído un pastor? Sí, hermano. Creo que está poseído. Creo que es necesario que lo visites. Y así fue. Lo visitó el hermano y pudo discernir que estaba poseído. La cuestión que entonces el pastor llamó al hermano Paquito, que estaba entonces de responsable, que llevaba todo Castilla, todo Cantabria y todas estas zonas. La cuestión que vino, lo llamemos al hermano este y lo trajimos a la casa del pastor, y ahí, pues gracias a Dios, lo cogió el responsable, el Paquito, y el pastor, y empezaron a tratar con él, se manifestó, pero muy claramente, se manifestó, y gracias a Dios lo liberemos, lo liberó el Señor. Amén. Y por mediación de que hubo que sacarlo de la iglesia, pues estaba poseído, pues entonces el responsable cogió, que yo todavía era candidato, que aún no llevaba ni los 2 años entregado, y me metió de pastor. Esto es lo que ocurrió con tal hermano. Bueno, hemos visto todos los inicios que ha habido en Logroño, ¿verdad? Cómo Dios usó al pastor de Logroño, Amén. a mi Tico Gelos, que está en el reino de los cielos. La Amén. verdad que era un hombre de Dios, un hombre Amén. con una visión amplia, con una unción especial y un consejo siempre dispuesto para poder aconsejar, Amén. pues a más de 35 o 40 predicadores por lo menos, ¿no? Que se levantó en esos 12 años de pastoreo, bautizados unos 250, pero el evangelio fue predicado pues a todo Logroño y aparte de La Rioja por este hombre. No hubo un gitano que él conoció que no se le predicaría el evangelio. Pero después de estos 12 años, pues ya llega lo que ha dicho el tío Agustín, que es acerca de los pastoreos. Bien, como ya estamos comentando pues la vida del tío Agustín, de cómo empezó su ministerio, su candidatura, las experiencias que tuvo. Y ahora nos estaba contando cómo de candidato a 2 años de entregarse, ¿no, tío? Ya lo metieron de pastor en una iglesia. Y quiero entrar en este tema, tío, y quiero preguntarle las experiencias como pastor que ha tenido. Como dato, ¿cuántas iglesias ha pastoreado? ¿Sabe? Pues 27. 27 iglesias. Y con la que estás ahora, ya 28. No lo sé, más o menos, sí. Es que hoy en día el tío Agustín está pastoreando la iglesia de Lodosa. Amén. Aquí tengo apuntado, tío, que en Badajoz, ¿qué tipos de liberaciones vivieron allí en Badajoz? Cuando entró a Badajoz de pastor. Ajá, vale. Tema de liberaciones, vale. Me tocó, estando de pastor, hacíamos alguna reunión en un barrio llamado La Luneta, donde de repente se creó una explosión de llamado y empezaron a venir las almas. En pocos días se juntaron unas 50 almas, ¿vale? Eso era tremendo. Especialmente vinieron un montón de mujeres
y también bastantes hombres, ¿vale? Había un pecado algo terrible, algo terrible. La cuestión de que había un respaldo y una unción especial. De hecho, alguno de los días tenía que dejar el púlpito, salir, coger a veces a dos a la vez, ahora en el nombre de Jesucristo, libres, y quedarse libres, literalmente, con solamente reprender y declarar libertad, se quedaban libres. Pero acerca de la liberación que realmente es tremenda, es que había un hombre que era homosexual, ¿vale? Este hombre empezó a practicar el espiritismo, se comunicaba con los espíritus de que eran de los muertos, pero claro, sabemos que es de los demonios. Así es. Esto es. Y entonces se comunicaba con ellos y todo lo que hacía siempre consultaba con ellos. La cuestión que era una posesión muy fuerte, muy fuerte. Hubo una de las veces que me confrontó con la mirada. Se le pusieron los ojos igual que las ascuas relucientes. Así se le pusieron los ojos y los colmillos, los dos cines, parece que le crecían. Era terrible. Me miró así y ya hizo. Y ahora yo me quedo mirando y me echo una carcajada y le digo, en el nombre de Jesús, ¡papá! Amén. Y cayó espatarrado. Amén. La cuestión es de que era un hombre muy vicioso, muy vicioso. Lo tuve que liberar 7 veces. Era terrible, ¿vale? Lo tuve que liberar 7 veces. La última vez que lo liberé, yo ya noté, porque entonces yo tenía 30 años y era muy majete, y él era un homosexual, ¿vale? Pues porque a veces los demonios le hacían crujir los huesos. Literalmente oía como los huesos hacían clac, 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 clac. Dios mío. Y yo, en mi ignorancia y en mi niñez espiritual en el ministerio, a veces lo abrazaba y decía, ¡fuera! En el nombre de Jesucristo. Y noté que a él le agradaba. Lo cogí y le dije, mira, es la última vez que oro por ti y te libero. Si te vuelves a poseer, te pones un día o 2 días en ayuno y tú mismo reprendes al demonio y le dices que salgas de ti. Que tú eres un hijo de Dios y tienes autoridad sobre él. Amén. No lo volví a liberar más. Se pidió, se casó y fue feliz. Y Amén. tiene 2 hijos. Gracias a Dios. Es lo que yo tengo conocimiento. Ahora estos años igual tiene más hijos, no lo sé. Pero fue un milagro tremendo. El más fuerte que he visto en mi vida. Allí fue también donde hubo una vez que se llegaron a manifestar en el culto 2 y tenías que ir a liberar a uno, luego se lo pasaba al otro, Ah, ¿no? Sí. Es ahí. En Villafranca de los Barros. Sí. Pues sí, era uno de los pueblos que llevaba yo con la iglesia, que llevaba 2 pueblos, el barrio y la iglesia. Y entonces, pues, resulta que el responsable me puso un hombre ahí en ese pueblo porque yo no podía abastecer a los 3 Se llevaba, puntos. llevaba 3 campos a la vez. 3 campos a la vez Sin barrio. y el barrio. 4 Cuatro, campos. 4 campos. Dios Hacía mío. 3 cultos diarios. Hacía 3 cultos diarios. La cuestión que, gracias a Dios, me puso responsable un hombre y se marchó a vivir al pueblo. Al estar viviendo en el pueblo, gracias a Dios, él empezó a trabajar y empezaron a venir almas. Y entre ellos venían almas paisanos, payos, y entre ellos había 2 mujeres que se manifestaban. La cuestión es de que el hermano se vio incapacitado para poder liberarlas. Y me llamó, por favor, castellano,
bájate y estate conmigo, que es que no puedo, no sé qué pasa. Hay una posesión muy fuerte. La cuestión, estaba mi hermano Antonio conmigo, pasándose un tiempo en la iglesia ayudándome, y se vino también conmigo. Marchemos al pueblo, empecemos el culto y enseguida empezaron a manifestarse. A una de ellas, gracias a Dios, Bravo, Dios. enseguida, se quedó libre. Pero la otra no había manera de poder liberarla. Entonces, eso me causó algo que no era normal. Y le digo al pastor y al Antonio, seguir trabajándola. Me voy aparte a un rincón y empiezo a hablar con el Señor y le digo, Señor, revélame por qué causa este demonio no suelta a esta mujer y contesta por el nombre de una mujer que no es ella. Y ahora me dice el Espíritu Santo, esta mujer ha quedado en deuda con una mujer que se llama de esa manera, pero que está muerta. Y el diablo le sale diciendo que es ella y le dice que le pague lo que le debe. Dios mío. Qué fuerte. Fue tremendo, tremendo. Gracias a Dios, me levanto, me acerco, digo, hasta aquí. Se te acabó el tiempo. Amén. Ahora esta mujer es libre por la sangre de Cristo. Te aborrece y no quiere saber nada contigo. Quedas libre en el nombre de Jesucristo. Hermanos queridos, ahí quedó libre. Gracias a Dios. Amén. Al diablo hay que descubrirlo a veces. Amén. Si es verdad que se echa por la palabra, pero el don de la ciencia y el discernimiento es quien capacita para tomar la palabra adecuada Amén. para poder tratar con tal personaje. Amén. Amén. Esto es. Sí. Ahora nos vamos, tío. Creo que ha pastoreado la iglesia de Aranda, ¿puede ser? Sí, Y tengo aquí entendido que hubo una gran cosecha de almas. ¿Cómo fue ese mover? amén. Bueno, pues el principio es que no quiero entrar en todos los detalles, simplemente es de que el día que me presentaron de pastor, ¿vale? Porque ese tiempo estaba profetizado por medio de un sueño. Dios le dio a mi compañera un sueño que pastoreábamos la iglesia de Aranda. Se estuvo muchos años en un local y visitemos ese local y me dijo mi mujer, pues igual era el sueño mío, porque este local no era. Pero esta vez que yo pasé por Aranda, coincidió que pasé por Aranda, gloria al Señor, y resulta que el responsable me llevó a Valladolid a predicar una noche a los predicadores y por la tarde a una iglesia. Él ya tenía llamado a un hombre para ver si se quedaba de pastor. La cuestión que mi compañera con la compañera del responsable fueron al culto. Cuando mi compañera entró, abrió la puerta y entró, y así dice que se le vino arriba. Se vino la presencia de Dios sobre ella y dijo, ay Señor, esta es la iglesia que me mostraste. Terminan el culto y se van a casa y al rato llegamos nosotros. Y ahora, cuando entramos por la puerta, dice el responsable a la mujer, ha llamado el hermano. Y le contesta a mi mujer, no ha llamado, pero aunque llame, no entra de pastor. Los pastores somos nosotros. Amén. Vaya, y esa seguridad me llevó el día que me presentó de pastor, porque a veces tenemos palabras de locura, pero sin embargo son profecías que el Espíritu Santo nos toma. Amén. El día que me presentaron, cuando ya subí a decir 4 palabras, digo a la iglesia, digo, escuchad, para cuando venga quiero que testifiquéis y paséis la noticia a todos los gitanos de Aranda. Decirles que me envía Dios en este tiempo
para salvar sus familias. Amén. Que no me cierren las puertas, que es Dios quien viene llamándolos para salvarlos. La iglesia se quedó así sorprendida, unos posiblemente emocionados y otros diciendo, qué loco está esto. Gloria al Señor. Y así fue. Gracias a Dios, no hubo una casa que me cerrara la puerta. Amén. Había gitanos que ni para los entierros habían entrado al punto. Pues Dios los llamó, los llevó al punto y les hizo entregarse al Señor. Amén. Aquello fue tremendo. Hicimos reuniones de jóvenes, de 95 jóvenes. Amén. Dios mío. 30 y tantos bautismos del Espíritu Santo. Y 150 almas que se agregaron a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Y pasemos por las aguas a 45. Una iglesia que es de las viejas, es un pueblo, y entonces entre nuevos y reconciliados, 150 personas. Amén. Fue algo especial, fue algo especial. Los predicadores, ninguno quería predicar, porque dicen que no sabían evangelizar, y como siempre venían almas nuevas. Dios Predica tú, evangeliza tú, y siempre así, de esta manera. Qué bonito. Y esto es por encima, ¿vale? Esto es por encima lo que el Señor obró en Aranda. Amén. Amén. Aquí tengo apuntado también, tío, en Burgos, que el Espíritu Santo se movía con mucho poder. ¿Qué recuerda en ese tiempo en Burgos? Sí, ahí también utilicé una palabra de locura profética. Entré de pastor en octubre y después de estar un día o dos, digo, mira, antes del año que viene vamos a tirar aquella pared. Amén. Y algunos empezaron a reírse. Gloria al Señor. Pues así fue, hermanos. Antes de acabar el año, tuvimos que tirar la pared. Empezaron a venir almas. Metimos 10 bancos de los de a 5 personas cada banco, más a los costados metimos otros, no sé, 4 o 5 bancos también. Hubo un llamado y una manifestación en la juventud tremendo. Era el tiempo de la caída todavía. El Señor me utilizó de una manera muy especial. Gloria al Señor, de manera que según pasaba delante de ellos, andando, caían al suelo. Era tremendo, tremendo. Recibían bautismos del Espíritu Santo tremendo. Las oraciones eran quebrantos de gloria. Era tremendo. Gloria al Señor. Hay un hermano que está en el cielo que nunca se aprobaba porque no recibía el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Luego lo tuvimos de pastor en nuestra iglesia. Él logró yo. Amén. Gracias por el Señor. Amén. Oré para él en el nombre de Jesucristo. Cayó, ¡bum! Y rompió a hablar en lenguas. Amén. Fue tremendo, de verdad. Fue una bendición tremenda. Se llenó la iglesia por completo. Gloria al Señor. Amén. Así que esto fue lo que pasó en Burgos. Tuvimos oraciones juntos con otras iglesias. En la iglesia de la Tejera, eso parecía algo tremendo, de verdad, hermanos. Venía un viento en las oraciones, venía una gloria y un torrente y un fuego de Dios, que todo el mundo salía hablando lenguas. Era tremendo. Gloria al Señor. Amén. Esto es por encima. Hubo una manifestación muy fuerte. ¿Nos la podría contar? Sí. Hubo una manifestación muy fuerte. Vale. La manifestación es la siguiente. Una jovencita con 16 años empezó a manifestarse. Y empecé a tratarla, la cuestión que era un trabajo
bastante complicado a causa de su niñez y la poca capacidad mental que tenía. Porque en eso se aprovechan mucho los demonios. La gente ignorante, la gente que no tiene reflexión, no reflexiona, no entiende. El diablo es padre de mentira y una de las armas poderosas que utiliza el demonio es la ignorancia de las personas. La cuestión de que, como es normal, había hombres, gracias a Dios, experimentados y joyas del Señor con más capacidad y más años de ministerio que yo. Y me los fui llevando, me llevé a uno, luego me llevé a otro, luego me llevé a otro, luego me llevé a otro. La cuestión que ahí se quedaba eso. Ya al último que me llevé, estamos liberándola, y hay un momento de ese engaño que tiene el diablo, porque el diablo a veces toma unas posturas y unas apariencias que, si no hay un discernimiento espiritual, se la da con queso al más bajo, al más bonito. De manera que dice el hermano, hermana, la llama por su nombre, ¿qué tal estás, tío? Muy bien, tío, muy bien, gracias a Dios, estoy muy bien. Y me le quedo mirando y me echo a reír. Dice, ¿qué pasa, hermano? Oye, que sí que está ya está liberada. Mira, a ver, ¿qué tal, hermana? ¿Estás bien? Sí, tío, estoy muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Digo, mira, en el nombre de Jesucristo. Digo, en el nombre de Jesús, me dirijo a ti. Ahora, abre la boca en el nombre de Jesús. Abre la boca y literalmente le tragó la lengua para adentro. Le hizo meterse la lengua para dentro del paladar. Él cogió así, ¡pah! Se pegó en toda la cabeza y dice, ¡ay, padre, jamás he podido ver esto! No entiendo esto. Entonces le digo, en el nombre de Jesús, suéltale la lengua. ¡Pum! Otra vez me sacó la lengua. O sea, fue una experiencia, Dios mío, poderosa también. Gloria al Señor. Amén. Amén. Qué bien. Bueno, vamos ahora una experiencia donde el Señor nos va a hablar de una manera muy especial. En el Antiguo Testamento, para los que me estáis escuchando, claro, nosotros tres y el Monte, ¿no? La Iglesia del Monte, bueno, lo conocen, pues que nos cuenten estas historias que nos está contando, para nosotros es algo normal, pero entiendo que quizás las personas que acaban de conocer al tío Agustín, aunque parte de España le conoce, pues suene como mucho a lo que va a contar ahora, mucho como a un profeta del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento los profetas se iban a los montes a orar, a clamar, a rogar, a suplicar, a buscar la dirección. Y nosotros sabemos, tío, algo que antes de que ocurrió de entrar de pastor en la iglesia de Miranda, que hubo un mover poderoso, Dios lo llamó a la oración y al ayuno y a una montaña. Cuéntenos detalladamente sobre todo esos días de montaña y luego lo que ocurrió en la iglesia de Miranda de Ebro. Amén. Bueno, pues claro, no puedo contarlo sin primeramente, ¿vale?, la causa que me llevó a tener que ir al monte, a buscar al Señor. El tema es de que la iglesia estaba ahí, su pastor estaba ahí, pero de repente el Señor empezó a ponerme carga por esa iglesia. Y de cada vez me ponía más carga, y cada día me ponía más carga. Me hacía el Señor quebrantarme, salir llorando, clamar y gemir por la iglesia. Y yo le decía, Señor, ¿pero qué quieres? Si es que está su pastor ahí, ¿y yo qué hago? Además, tú sabes que ahora no puedo ir a pastorear con los problemas que tengo. Y cada vez el Señor me daba más carga. Me daba la carga como aquella madre o aquel padre que necesita ir a rescatar a unos hijos que están en algún sitio, que los tienen ahí acuartelados. De esa manera me ponía la carga encima.
viendo que no podía oír de Dios y que era de Dios al 100%, llamo a mis hermanos, al Enrique y al Carlos, y les digo, me pasa esto, no aguanto más. Haceros cargo de la mujer y de los hijos. Yo me marcho al monte y me voy a estar ahí hasta que Dios me indique. Y así fue. Me marché, le pedí en una tienda de campaña al hermano Pichichi que está en el cielo, gracias a Dios por él, amén. Y me marché a un monte y ahí estaba. Al principio, primer día, no quería dejar venir a mi mujer para que no me viera, pero mi mujer ha sido una mujer de mucha capacidad y les dijo, os doy mi palabra que no hablo una palabra mala, ni voy a sentir lástima de nada, pero quiero ir, quiero verlo, quiero llevarle el agua. Pues bueno, la cuestión que fueron pasando los días, ¿vale? Fueron pasando los días y estuve así hasta los 10 días, ¿vale? Durmiendo y estando todo el día y toda la noche así, 10 días seguidos en el monte. Gloria al Señor. Termino el ayuno, amén, termino el ayuno de los 10 días y tardó 15 o 20 días el responsable a llamarme y me dice, Agustín, te espera la iglesia. Digo, yo también la estoy esperando. Dice, pues de acuerdo, mejor. La cuestión es que, gracias a Dios, voy de pastor y empiezo a trabajar en la iglesia como es normal, ¿vale? Reuní a los predicadores, gracias a Dios, me respondieron positivamente, muy bien, porque me dijeron que llevaban muchos tiempos, que querían que entraría de pastor, pero que al mismo tiempo tenían un poco de temor, porque me conocían. La cuestión es que ellos me dijeron, tira, trabaja y muévete libremente. La iglesia te ayuda con 600 euros al mes y nosotros te vamos a poner 1000 pesetas cada uno de 14 o 15 predicadores para que no toques un hierro ni vayas a un mercado para nada, que te dediques directamente a la obra del Señor. Amén. Así es. La cuestión es que los confronté y les dije, no me falléis, estar ahí al pie del cañón, Amén. quiero teneros ahí conmigo y adelante en el nombre de Jesucristo. Amén. La cuestión es que, gracias a Dios, empezó a manifestarse el Señor, las almas empezaron a venir. Uno de los días, trajeron a un hombre de la obra solían dar unos lumbagos tan fuertes que se quedaba tieso como un besugo y no podía moverse. Era tremendo. Y me dicen, han traído al hermano, al fulano, lo han traído de la obra, lo han tenido que traer en una ambulancia. Vale. Voy donde él y según entro por la puerta lo saludo, que Dios te bendiga. Digo, vengo para que Dios te sane. Amén. Como pudo, se echó una risa y me dijo, ¿así de fácil? Digo, sí. Literalmente. Oro por él. Le meto la mano por detrás en la espalda. Digo, ahora mismo en el nombre de Jesús, declaro el milagro de liberación. Quedas libre. Ahora, nervios, tendones, ¿cómo se llama? La columna en el nombre de Jesucristo. Amén. Y hermanos queridos, digo, muévete ahora.
Y él empieza a hacer así. Digo, no, muévete, no tengas miedo. Y empezó a moverse, y dice, ahí. Y digo, que sí, muévete, no tengas miedo, que ya está. Ya está. Digo, dame la mano. Dio la mano arriba, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios hizo el milagro instantáneo. Otro día, según estamos predicando, estoy predicando, y él tenía fecha para operarse de la pierna. Le digo, ven aquí, que no hace falta que te operen. Ven aquí. Digo, en el nombre de Jesús te declaro sano. No vayas al operador sin antes que te hagan de nuevo una resonancia, lo que haga falta. Marchó, se hizo la resonancia y estaba limpio completamente. Otro de los días, aquel fue un bendecido y un elegido del Señor. Le digo, ven, Víctor, ven que te va a bautizar el Espíritu Santo. Viene, le pongo la mano, digo, ahora recíbelo en el nombre de Jesucristo. Y hermanos queridos, automáticamente rompió a hablar en lenguas de una manera especial. Era en pleno verano y digo, siento de meter a la iglesia en ayuno. Estaban trabajando. Y digo, mirad, no quiero que nadie ayune porque lo apunto. Quiero que voluntariamente cada día salgáis voluntarios, el que quiera ayunar por las almas perdidas y para que Dios se mueva en la iglesia. La cuestión que el primer día, digo, claro, los que ayunen, los que puedan, tienen que venir desde por la mañana, tienen que venir a la iglesia para estar intercediendo hasta que Dios me indique. El primer día me vinieron 4. Al día siguiente me vinieron pues 6, 7. Al otro día más y más gente, hasta 24. Gloria al Señor. Literalmente mandaba orar a cada uno, intercediendo por la iglesia, por los hogares, por los matrimonios. Oraban. Y luego, después de orar, los 15 o 20 los que estaríamos orando, gloria al Señor, los levantaba, los agarrábamos de la mano y empezábamos a reprender la obra de los demonios, a orar matrimonio por matrimonio, cada familia, orar por las almas perdidas. La cuestión, gloria al Señor, que fue algo tremendo, algo tremendo. Entonces empezó a venir esto de la caída. A ver, me visitó el hermano Titi, el que fue presidente, el hermano de Burgos. A ver, y recuerdo que se caía, y ahora había un hermano que el día que yo empecé a ministrar y empezaron a caerse, no estaba. Y al día siguiente, este era un obrero, viene y me dice, a ver, ora por mí, a ver si es verdad que me tiras a mí. Le digo, yo así no oro por ti, porque viene desafiando a Dios. Claro. Dice, ay, no, perdóname, no. Si es de Dios, yo también lo quiero. Digo, eso es otra cosa. Oro para él, literalmente, hermanos. Es como que lo hubieran cogido con un tirabeque, así, salió despedido, hermanos, como con una pértiga. Salió quebrantado, llorando. Ahora no sé quién da la noticia. ¡Oh, Dios! No sé quién da la noticia. Y viene un gitano, un primo carnal de mi madre. Y a ver, ora por mí. Y venía también. Digo, no, así no es, ¿eh? ¿Vale? Si quieres que ore para bendición, oro por ti. Con desafíos, no. Dije, no, hombre, ora por mí. Vale, hermanos queridos, fue tremendo. De la misma manera, oro por él y hace ¡yupa!
Y hermano, cuando cae, me prende con la pata. Pi, 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 pi. Fue algo tremendo. Gloria al Señor. Fue algo tremendo. Otra de las veces viene un hermano hasta el púlpito fuerte, le llaman el oso. Sí, un ejemplar. Y se agarra con el brazo así al púlpito para que ore por él, para no caerse. Cojo y yo también le echo la mano encima. Pero claro, con la fuerza de Dios no hay quien se resista. Amén. Le echo la mano encima y la agarro del brazo. Digo, ahora en el nombre de Jesucristo, recibe la unción. Hermanos, literalmente, ¡fum!, se me escapó de la mano y cayó para atrás. Cae para atrás y ahora de repente hace bla, 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 bla. Sale hablando lenguas. Sale hablando lenguas. Cuando termina el culto le digo, ven, a ver, ¿qué te ha pasado? Dice, hermano, cuando me has dicho, recibe, dice, es como que una mano hubiera entrado y me hubiera vaciado de la vida. Ay, Dios. He caído al suelo, pero de la manera que una mano entraba y me quitaba la vida, he visto que otra mano me llenaba la vida. Amén. Y es cuando he salido hablando lenguas. Amén. Hermanos queridos, Impresionante. ha sido, sí, fue un tiempo muy especial. Bueno, pues ya vemos todas las experiencias tocante al pastoreo que ha tenido a nivel de liberaciones, a nivel de sanidades, a nivel de orar y que la gente reciba el poder de Dios. Pero me viene a bien una cosa que recuerdo en la iglesia. No sé, Josué, si recordarás tú esta cosa que ocurrió, que fue tremendo. En el momento fue de locura, hermanos. Pero el que tenga fe para escucharlo y recibirlo en su corazón, que la tenga. Y el que no, pues que vaya orando y que lea Hechos de los Apóstoles, que se ven cosas como estas. Faltaría. Antes de la pandemia, el tío Agustín profetizó en medio de la iglesia. Una profecía de locura para nosotros en ese instante. Y dijo, vienen tiempos a la tierra de desolación, de devastación y de soledad. Pero yo trataré a mi pueblo y se arrepentirá mucha gente. Claro, en ese instante para nosotros es, este gitano se ha vuelto loco. Pero pasando no mucho tiempo, se vio cumplida esa profecía. Y es que, hermanos, no solamente hay hombres de Dios en Estados Unidos, podríamos hablar de Gigi Ávila, que está en el cielo, de Billy Graham, que también está en el cielo. También hay hombres de Dios que tenemos a nuestro alcance. Y quiero decir algo, que es que nuestros mayores, Dios los ha destinado para la misión del pueblo gitano. Pero me atrevo a decir que si no hubiera tanta necesidad como al principio para el pueblo gitano, creo que muchos de nuestros mayores llegarían al alcance como llegaron estos grandes hombres. Y hablando ahora acerca de viajes misioneros en otras naciones, quiero hablar acerca de cuando fue a Venezuela, que ahí compartió la palabra y pasaron unos cuantos milagros y personas que se convirtieron, pero todo empezó en una oración, ¿verdad, tío? ¿Cómo También, fue? también. Sí, pues estaba yo de pastor en San Adrián. Estaba de pastor e hicimos una oración junto con los de cada hora. Y me ofrecieron de llevar la oración, los hermanos. Y coincidió, no es casualidad, coincidió que había un hermano de ahí, de Venezuela, paisano. Y entonces coincidió en la oración y me vio llevar la oración. Y cuando terminemos de llevar la oración, después de dar gracias, vino donde mí y me dijo, veo tu ministerio en Venezuela. Dios te quiere en Venezuela. Digo, hermano, no tengo manera yo de ir a Venezuela. No sé. Dice, no te preocupes que el Señor se va a encargar de todo y te va a preparar un viaje para Venezuela. Amén. Y así fue. Él contactó con un hermano de allá de Venezuela, exactamente de la capital de Valencia, que se llama, allá en la capital de Valencia, más allá de Caracas.
y me llamaron por teléfono y me invitaron. Entonces me invitó a estar 15 días, ¿vale? Entonces fue un tema complicado para él. La verdad es que sabemos que en esa parte del país de Venezuela, ahí todo eso, Caracas, Valencia, Punta Mata y todo eso, Colombia y todo eso, es un lugar muy peligroso. Entonces, yo ya me terminé de ir, le dije que sí. Mi compañera tiene miedo de montarse en los coches. Ahora, en avión podéis haceros una idea. La cuestión que mis propios hermanos me decían: ¿estás loco, hijo? ¿A qué vas a ir? ¿A qué vas a ir a Venezuela? No vayas más a Venezuela. Y saben, hay un artista que le llaman el Agustinico, Paco Martínez Soria, que dice: cuando se me mete una cosa en la cabeza, dice, adelante con todo. Lo mismo me pasa a mí. Cuando Dios me trata y me dice de ir a un sitio, la Guardia Civil solamente me parará de un tiro. Si no, no hay quien me pare. La cuestión es que dicen que hay mucho peligro. Mi mujer, por todos los medios, está intentando de que no vaya. Ya llega la hora, llega el día que tengo que ir a coger el billete. Y hay un hermano que está ahí en el cielo que le dice a mi mujer, un obrero: pero hermana, ¿saben esto tus cuñados? Sí, pero ya sabes cómo es. Hombre, por favor, que lo aten, que no se les ocurra dejarlo marchar. Que va y no sabemos si va a volver. Mi mujer ya se vuelve loca. Coge y me llama por teléfono y me dice: sácame a mí un billete también. Digo: ¿estás loca? ¿Qué te pasa? No sabes que no puedes venir, que tú no puedes ir en el avión. Además, no hay más vacantes. Dice: vuelve y pídeme el billete, que me va a tocar. Tengo un sitio y además me van a dar al lado tuyo. Amén. Y ahí pateada, papá. Y así fue. Amén. Volví, pedí un billete y el billete al lado mío. Qué bien. ¡Qué bien! Es la cuestión que llega el primer día y vamos de Logroño a Madrid en el avión. Y le digo: mira, el viaje de aquí a Madrid es la prueba si vas a aguantar o no vas a aguantar. Digo: antes de que vengas, te digo una cosa. Si no aguantas el viaje, yo sigo el viaje a Caracas. Llamo al Daniel y que venga por ti, que yo me marcho. Sabía que era verdad, que me marchaba. Pues de aquí a Madrid fue cantando. Qué bien. Cantando. Yo digo, esto es un milagro. Amén. Esto es un milagro. La cuestión que, venga, nos vamos para Caracas. Gloria. Llegamos, vienen a por nosotros, nos llevan a Valencia, le dicen a mi mujer: no lleve un anillo, ni lleve un collar, ni lleve pendientes. No lleve nada en las manos, ni nada que valga. ¿Vale? De acuerdo. Bueno, la cuestión que empezó, gloria al Señor, a llevarme a alguna iglesia. Amén. Y había una gran necesidad. La verdad es que tienen mucha hambre del Evangelio. No sé de qué manera, pero la cuestión es que comían la palabra de una manera tremenda. Me tocó orar por bastante gente. Gloria al Señor. Una de las veces me tocó en una iglesia que él pidió la invitación para llevarme a mí. Era una iglesia bastante grande y estuve ministrando, oré por mucha gente y recuerdo que después de haber dado gracias, la gente recibía el bautismo del Espíritu Santo, Dios mío. pero íbamos andando con el coche para casa y le llamaban al pastor y el pastor
llamaba al pastor que iba conmigo y me decía, hermano, dice que la gente no para, que la gente sigue recibiendo el bautismo del Amén, Espíritu Señor. Santo. Está la gente quebrantada. Hermanos queridos, Dios cuando se mueve, se mueve. Amén. Gloria al Señor. No sirven hacer, no. Si no es Dios quien se mueva, no hay nada que hacer. Aleluya. Entonces, ahí, en Venezuela, en Valencia, resulta que hay como un poblado de chabolas, y hay gente que pasa mucha hambre. La cuestión que hay especialmente unas chabolas que les han llevado el Evangelio, y había un niño, me acuerdo, que tenía las manicos así, una de ellas la tenía así, literalmente, y la otra así. Pero uno tenía los dedos prácticamente pegados a la palma de la mano. Yo que lo veo, se me congoja el corazón. Oro para él, le cojo las manos en el nombre de Jesucristo, declaro la sanidad y la restauración plena de nervios y tendones y huesos. Y hermanos, automáticamente empezó a hacer así y las manos quedaron en su lugar. Amén. Eso fue tremendo. Eso fue tremendo. Ahí hay mucha hambre de las dos maneras, del Evangelio y también literalmente. Me acuerdo que fuimos 2 días seguidos y les llevemos comidica, les llevemos pastas y fue una bendición pasar por ahí. Gloria al Señor. Después de estar allá, gloria al Señor, pues me llevó el hermano en coche a 1000 kilómetros de allí, de la capital de Valencia. Me llevó hasta el estado de Punta de Mata. Y aquello era tremendo. De qué manera se movió el Señor. De qué manera la gente, con qué hambre y con qué fe venía. Fue tremendo. Recuerdo que había un hombre midiendo como 1,90, pero parecía de la descendencia de King Kong. Era tremendo. De manera que había una orden dada, que si alguien de la policía lo veía y no se detenía a la orden de detención, que dispararan contra él, porque era sumamente peligroso. Recuerdo, hermanos queridos, que cayó como un saco pulpa. Amén. Gloria al Señor. De qué manera Dios obró en su vida. Oré también por un paralítico. Gloria al Señor. Pero lo que más me llamó la atención es que había una niña de 4 o 5 años, que era Zamba. Zamba es estos que tienen las rodillas hacia afuera y van así. Arqueadas. Pero esta niña, en vez de hacia afuera, las tenía hacia adentro y andaba así y se pegaba una rodilla contra la otra. Dios mío. Gloria al Señor. La cuestión que oro para ella, le cojo las piernicas, meto la mano así entre las 2 piernas, digo, ahora en el nombre de Jesús, ahora cada pierna a su lugar, en el nombre de Jesucristo. Y hermanos queridos, la niña hizo así, ¡bum! Y salió corriendo. Amén. Gloria al Señor. Fue tremendo. La madre y la familia, aquello fue tremendo. Gloria al Señor. Amén. Y deciros que fue una experiencia de mucha bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Habiendo terminado esta campaña, esto fue en febrero, en el 2004, y en agosto del mismo año me volvieron a invitar al mismo sitio, el mismo hermano, 10 días, ¿vale? Y ahí estuvimos también administrando la palabra.
estuve predicando a un comando de secuestro y corrupción, con las pistolas puestas ahí en la cintura, y tuve que estar predicándoles. Estuve predicando a parte del ejército en un cuartel. Fue tremendo. Estuvimos cenando con un coronel que luego nos libró de un buen problema, el coronel. Gloria al Señor. Y ya te digo que fue una bendición tremenda. Más fue administraciones de la palabra y las almas acudiendo a la imposición de manos. Había un hermano también, que lo había invitado el hermano, que era de Nueva York, del barrio del Bronx, ¿vale? Me cogió el teléfono para invitarme y posiblemente sería de Dios que no iría. Me dijeron de haber ido también a Colombia, a Panamá, pero como iba con la mujer, pues no podía ser. Posiblemente era de Dios, para que no se me subiera la luz a la cabeza, me quedara sin luz, ¿vale? Entonces, la verdad es que disfrutemos tremendamente en ver la necesidad de las almas. Ya digo lo que pasó con el coronel, porque cayó una tormenta de estas que caen allá. Nos atrasó el viaje. Cuando lleguemos ya había salido el avión. No había manera. Y ahora nos quedemos allá. Quedemos una noche. Y no había manera de poder coger un vuelo libre. Porque por regla general siempre cogen el vuelo de ida y vuelta. Están siempre ocupados. ¿Vale? La cuestión que el hermano este llamó al coronel por teléfono y le contó el problema que teníamos. Entonces el coronel mandó a un emisario de él que hablaría con el director de allá del aeropuerto, y gracias a Dios nos buscó un vuelo. Allá en Caracas también prediqué un día, también me llevó a una iglesia y prediqué un día. Y gracias a Dios nos buscó un vuelo y pudimos volver con un traslado a Santiago de Compostela, que se había roto el ala del avión un poco antes de llegar a Santiago de Compostela. Se quedó la ala haciendo así. Gloria al Señor. Pero el Señor nos llevó y el Señor nos trajo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, pues después de hablar todo lo que hemos escuchado, necesitamos un breve consejo de la palabra del Señor para la generación entrante. Para nosotros es un lujo, es un privilegio que un hombre, porque lleva 49 años en el Evangelio, un hombre que entre campos e iglesias ha pastoreado 27, donde se han entregado más de 1000 personas, donde ha sido en su día responsable, y sobre todo que es un hijo de Dios, que es el título más grande que un mortal puede tener. Amén. Y lo ha sabido vivir, lo está sabiendo vivir con honra y con fidelidad. Entonces, como Moisés preparó a Josué y preparó a toda su generación, pues en esta hora necesitamos, en esta ocasión la generación entrante, un consejo de la palabra de Dios, el cual nutra nuestros corazones. Amén. Bueno, antes de tomar un consejo, un par de minutos o 3, gloria al Señor, quisiera leer un texto de la palabra de Dios que está en Apocalipsis, amén, capítulo 3 y verso 14. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico
y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Gloria al Señor. Amén. Mirad, hermanos queridos, a la fecha de esta escritura pasan aproximadamente 60 años, más o menos, amén, del final de Cristo, el principio de la iglesia, 60 y 60, algún año, por ahí, más o menos. Y el concepto que tenía la iglesia es que era rica, que no tenía necesidad de nada. ¿Por qué? Porque posiblemente habían alcanzado un conocimiento básico importante de lo que es la escritura, ¿vale? En su concepto parecía que una bendición, pero claro, yo quisiera de una manera u otra, para todo creyente y especialmente para los predicadores, amén, que no nos dejemos llevar de las apariencias, porque verdad es que hay algo en la obra hoy que está resaltando, que ha resurgido un vivir en cuanto a las escrituras maravilloso, amén. Hoy hay un conocimiento, creo que bastante pleno, amén, en la parte ministerial. Pero, hermanos queridos, lamentablemente no nos garantiza el tener ni un currículum ministerial, ni nos garantiza llevar años en el Evangelio, no nos garantiza el llevar cargos. Lo que nos garantiza una vida realmente en la voluntad de Dios es una vida de amor y de santidad, viviendo en la obediencia y en la voluntad de Dios. Amén. Tenemos hoy más que nunca vigilarnos, porque si la obra de Dios corre peligro es cuando los hombres crecen, cuando los hombres se desarrollan en el intelecto y en la capacidad de administrar grandes misterios de la palabra, es cuando realmente corre peligro la obra, porque cae bajo la tutela de las administraciones, de las grandes capacidades de los hombres, y nos olvidamos del amor y de la voluntad de Dios. Perdemos el temor de Dios porque aprendemos a ministrar. Y Dios nos ayude a ministrar fuera de la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude a ministrar bajo el plan de Dios. Amén. Esto es especialmente para los ministerios. Tenemos que vivir alerta. Tenemos que estar ahí velando a las puertas, esperando que en cualquier momento venga Cristo a por su iglesia. Pues no ignoramos en los días que estamos viviendo, para que esos días nos sorprendan. Y hermanos queridos, las consecuencias de los errores y de los fracasos y de la bajeza espiritual que de una manera u otra se está viviendo, porque claro, no es vivir con dones. Yo profetizo y el Señor me utiliza en sanidades y en milagros, pero Dios me puede decir, no te conozco, apártate de mí. ¿Por qué? Porque me glorio en lo que vivo, y eso es del demonio. Amén. ¿Vale? Así que busquemos a Dios con verdad. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, para acabar ya este vídeo, para concluir, tío Agustín, quiero estar agradecido por todas las experiencias que nos ha contado sobre el principio, sobre cómo conoció al Señor, cómo empezó su ministerio, sus viajes, sus experiencias, sus pastoreos. Agradecerle de todo corazón, tío, todo lo que nos ha contado para edificarnos. Amén. También quiero agradecer al hermano Josué
por prestarnos la casa, por atendernos con mucha amabilidad y que nosotros lo valoramos en el corazón. Amén. Y para acabar, tío, como tenemos de costumbre, nos gustaría que haga una oración por el hermano Benjamín, por mí, por el Josué, por todos los jóvenes en general, por toda la gente que nos está escuchando, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, gracias por el honor y el privilegio que me das. Allá, gloria. Gracias, Dios mío, por estos momentos. Padre, gracias, oh Dios, por esta administración. Gracias, Señor. Ruego en el nombre de Jesús juntamente con mis hermanos. Por favor. Señor, que a la persona, al hogar donde vaya, Dios mío, esta secuencia, Señor. que sirva de bendición, Padre Por querido, favor. que sirva de edificación. Por favor. Señor, bendice, Padre querido, a tu siervo Benjamín. Mira en Jesús, Josué, mi nieto y mi nieta. Padre, te ruego que los bendigas, nos llenes de gloria. Amén. Con ellos, Dios mío, bendice a la juventud, Señor. Te ruego, Padre, que haya un despertar real y verdadero, donde sientan, Padre querido, ese ansia Por de favor. vivir cerca de ti, de amar la santidad, de vivir en la comunión contigo. Ato y paralizo la obra de los demonios que quieran impedir la manifestación de tu gracia Amén. por medio de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.